Hay entrevistados que los conoces e inmediatamente crees que son amigos. Y este es el caso. Hoy nos encontramos con un muchacho de Herli que es sencillo y muy querible. Nos devuelve palabras de barrio, nos devuelve frases de pibe que tuvo que hacer todo para poder llegar a donde está hoy. Y si encima todo esto se enriquece con un talento enorme para el dibujo, la pintura y la historieta, de vuelta, una charla de dos muchachos de barrio que parece que se conocen hace 10 años, pero se conocieron hace 10 minutos. Señoras y señores, hoy el polaco Scalerandi. La verdad que charlar con el polaco Scalerandi era uno de los desafíos que tenía, porque siempre que veo uno de sus dibujos o las portadas de Alegría o etcétera, de toda su carrera, y aparte tenemos casi la misma edad, uno dice, che, mirá lo que logró este flaco, qué bueno lo que está haciendo, lo que hizo, qué sé yo, y siempre uno dice, bueno, ¿quién es el personaje detrás de los dibujos, no? Y en este caso, bueno, charlar un rato encima, aclaro para los que nos están escuchando, tuvimos charlas previas, nos mandamos audios, la verdad que es un fenómeno el polaco, porque nos pusimos a hablar de cuestiones que tienen que ver con lo personal y cómo llegar a poder grabar este episodio. ¿Cómo estás, polaco? ¿Bien? Sí. Bueno, un gustazo, Diego, acá a verte. Porque nos mandábamos audio, pero no nos veíamos. Yo a vos te conozco porque veo los videos. Pero vos a mí no. Escuchame con una ventaja, ¿viste? Claro. Escuchame, y aparte yo te vi fotos con barba, o sea, ahora de repente sos un pibe. Pasé por los 1000 estadios, ¿viste? Escuchame más gordo, más. Bueno, sí, más rico, pero y depende de la época de gobernación, ¿no? Claro, depende. Escuchame una cosa, vos sos un muchacho del sur, ¿o no? Exactamente, sí. Bueno, sí. Muchacho del sur, Loma de Zamora, si no recuerdo mal. Nací en Loma de Zamora, pero en realidad en el hospital de Loma de Zamora. Ah, mira. Mis abuelos son de Loma de Zamora, de Guillón. Sí. Pero yo viví desde el primer día de mi vida en Herli. Herli, ahí va. Más específicamente en Villa Modelo. Villa Modelo. Como mi barrio de hasta los 26 años más o menos. Claro. Toda la vida. O sea, sos un pibe del conurbano, digamos, ¿no? A full. Y escúchame, porque por ahí los que nos escuchan viven el conurbano de hoy o tienen otra concepción de la calle o de cómo se transita la juventud. Y por ahí vos y yo compartimos generación, tenemos diferencia nada más que de 2 años, y era muy distinta la niñez. Y contame un poco, y yo soy de Capital, del fondo, de los excluidos, pero soy de Capital. Yo viví en tu barrio, viví 5 años. ¿Mataderos? Mirá. Exactamente. Bueno, que me han preguntado 100 veces si era provincia o capital, ¿no? Exacto. Okay. Hermoso barrio también. Precioso, sí, por supuesto. Pero escúchame, ofrezcamos una pequeña pintura de lo que era ese Herli y vos, el polaquito, digamos, un pequeño Scalerandi. Bueno, te digo, el barrio, yo siempre digo que es como, encima yo vivía en un pasaje y es como que estaba completamente detenido en el tiempo, ¿viste? Yo jugaba los mismos juegos que por ahí jugaban, no sé, un viejo de 90 años que te cuenta ahora a qué jugaba, ¿viste? Claro. Jugábamos a lo mismo, ¿viste? Más o menos. Cuando a veces tengo miles de anécdotas de ahí y es como que vos decís, pero eso ocurría en el Herli, y sí, es como un lugar detenido en el tiempo. Claro. Y sigue siendo, porque yo sigo yendo allá, está mi vieja, están parte de mis hermanos, y bueno, y tengo a mis amigos también ahí en el barrio. Así que lo sigo visitando. Yo vivía muy cerca de lo que es el Kilo 5, ahí en las vías, ¿viste? De Ferrocarril. Sí. A la vuelta, entre el puente Agüero y el puente Herli. Y ahí pasaba nuestra vida. ¿Viste? Teníamos 2 árboles que jugábamos ahí en los árboles, que eran gigantes.
y a uno de esos árboles le decíamos el Disney. El Disney. Era como Disneylandia para nosotros. Pero bueno, hacíamos muchas salvajadas, cosas muy terribles. Pero era una niñez mucho más física, ¿no? Porque, digo, al margen de que uno le gustase dibujar o estar en su casa haciendo cositas, después uno salía y jugaba a la pelota, salía con la bici, era como otro rollo. Completamente, totalmente física. No parábamos hasta que entrabas a tu casa, ¿viste? Claro. Mi viejo nos llamaba con un silbato que lo escuchábamos a 10 cuadras, ¿viste? Y con mi hermano, que tiene 2 años más que yo, ahí llamó papá, vamos, porque se arma la podrida. Claro. Eran las 8 de la noche, ¿viste? Y a mi vieja le decíamos, vamos al Disney, y no tenía ni idea de dónde era. Claro. Ahí nos íbamos a hacer de todo. Y escúchame, ¿qué lugar ocupaba el dibujo en ese momento? Si es que lo ocupaba. Y siempre fue protagonista. Lo que pasa es que yo tenía mis épocas, ¿viste? De angelito y de demonio. Entonces iba ahí y había días que no salía de dibujar, ¿viste? Y mi vieja me decía, salí un rato que está tu hermano ahí jugando. Y yo me quedaba dibujando. Y había días que no entraba ni en pedo tampoco, ¿viste? Y yo quería contagiar a algunos amigos para no dibujar solo, ¿viste? Y bien pedo, no le gustaba. Claro, claro. Era como un acto solitario, pero lo elegía, ¿viste? Y re importante, ¿viste? En ese momento. Me acuerdo mi viejo siempre me cuenta la anécdota que yo era re pendejo, tenía 5 años, 6 años, no sé. Me dice, estabas dibujando, yo ahora no me acuerdo si era un pitufo, algo, ¿viste? En la calle, con un ladrillo. Y dice, yo estaba arreglando el tanque de agua y te veía dibujando, y lo dibujaste re grande, ¿viste? En toda la calle. Y dice, ahí me di cuenta que dibujaba. Le dice, yo me acuerdo más o menos de la escena, ¿viste? Pero es como una anécdota que yo era chiquita. Y es como la primera anécdota que me acuerdo de, bueno, dibujaba y de afuera alguien lo valoraba, ¿viste? Claro, claro. Pero ¿era como ese momento de escape o era un divertimento como podía ser divertirse, no sé, con los amigos a jugar a la pelota? Eran las dos cosas, porque creo que necesitaba un poco, después de todo el barullo, ¿viste? Necesitaba ordenar un poquito la cabeza. Viéndolo ahora, no es que... Sí, claro, obvio. Lo analizaba, ¿viste? Pero a veces yo sentía que tenía que ordenar un cachito el bocho, ¿viste? Que canalizar algunas cositas ahí en el dibujo. Y de alguna manera estar en silencio, ¿viste? O estar solo. Porque era una casa tan numerosa la que vivía y había 25 pibes en el barrio. No tenía ningún momento para estar, ¿viste? Solo. Claro. Entonces era mi momento para estar ahí y calculo ordenar un poco los patitos, ¿viste? Claro, porque aparte es como... mi vieja, ahora que vos lo comentás, y que los dos somos como de barrios periféricos, por decir de alguna manera, decía que cuando... Yo todavía no estaban mis hermanos, pero que cuando yo estaba haciendo silencio, que no estaba haciendo quilombo, era porque estaba dibujando, con lo cual se quedaba tranquila, ¿no? Tal cual. ¿No? Como ese momento... Cualquier otro que hace silencio, ¿viste? Los padres van a ver qué carajo andan haciendo. Olvídate, no escucho a los pibes. Oh, claro. Pero no, era eso, sí. Mirá, cuando... Esto me hiciste acordar ahora. Hay una sola grabación en cassette de nosotros, ¿viste? De todos los hermanos, porque no había poca foto también, ¿viste? En esa época. Ahora hay proliferan, ¿viste? La cantidad de imágenes. Yo tengo de mi hija 500 fotos, pero en ese momento debo tener 2, 3 fotos, pero hay una grabación y en la grabación está mi hermano discutiendo con mi hermana, ¿viste? Qué sé yo, y yo estoy dibujando porque mi viejo dice, vos todo el día dibujando, ¿viste? Y calculale que tenías, no sé, 7 años, no sé, claro, por decirte. Y me acuerdo que era porque me habían traído una fibra, esa Silvapen, ¿te acordás? La Silvapen, sí, creo que era. Y las cortitas de colores, ¿no? La de las cajitas negras. Exactamente, esa. Y estaba recopado, ¿viste? Tenías un material para hacer algo, lo gastaba. Sí, claro. Viste que cuando uno se va poniendo adulto es al revés, ¿viste? Se compra algo, ponele caro, un óleo X. Y bueno, sí, vamos a usarlo con tranquilidad porque... Olvídate. Vamos con calma. No es lo mismo, ¿viste?
te queda para el otro día y decir que no se me seque, boludo. Claro, claro, totalmente. No tener plata para el retardador y todo ese tipo de cosas, vos decís, ok. Pero escúchame, y vos ahí comentás que en tu casa percibían que vos tenías algo de vínculo con el dibujo, ¿no? No, sí. Era como rarito en eso, ¿viste? De la casa. Pero bueno, había como una especie de comprensión, ¿viste? Y porque te quedabas ahí, ¿viste? Haciendo cosas en silencio, era como extraño, pero calculo que lo fueron asimilando. Y escúchame, porque pasa mucho que, viste, los pibes todos dibujan, aunque sean palitos, pero dibujan. Sí. Y hay un momento que yo te diría el 90% de las personas acceden claramente a hablar, al lenguaje, a la escritura, bla, 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 y el dibujo pasa a ser lo último del tarro, por no decir desaparece. ¿Vos cómo fue? ¿Seguiste? ¿Te volviste un apasionado? Porque me imagino que cuando entraste ya en la preadolescencia, los rollos son otros. Sí, ni hablar. Lo que pasa es que yo no paré de dibujar nunca, salvo por pequeñas temporadas que por ahí estaba enquilombado mentalmente. Pero no paré de dibujar nunca y sí, yo creo eso, ¿viste? Porque el dibujo es el primer lenguaje y es universal. Está menospreciado, ¿viste? Pero claro. O está más legitimado por ahí el lenguaje escrito, o el habla, o el lenguaje racional, si querés. Pero es el primer lenguaje, no es medio loco que lo abandones, ¿viste? Y yo creo que ahí tiene que ver un poco los prejuicios desde afuera, o bueno, es que la escuela al medio te enseña militarmente a cómo adaptarte al trabajo del futuro, ¿viste? Exacto. Entonces, claro, si el dibujo no te va a llevar a ningún lado, ¿por qué lo vas a seguir haciendo? Entonces, eso es una frase brutal, digamos, ¿no? Si el dibujo no te va a llevar a ningún lado, porque no es productivo. Pero yo creo que es lo que se piensa, o bueno, es como la bajada de línea, ¿viste? Y es un proceso intelectual re importante el dibujo. El dibujo es autoconocimiento, ¿viste? Es un, no sé, entiende conceptos fenomenológicos, ¿viste? Yo te pongo a dibujar a vos la cuadra de tu casa y vas a entender la cuadra mejor que todas las veces que la viste en tu vida, y un día la dibujás y vas a decir, uy, no me di cuenta de esto. Claro. Porque, ¿entendés? Y bueno, eso mismo hace por dentro el dibujo. Totalmente. Total. Entonces, bueno, qué sé yo. Mis hermanos fueron todos al mismo colegio, que era un nacional allá de Avellaneda. Y yo le dije a mi vieja y a mi viejo que no quería ese colegio secundario, ¿viste? Así que me fui con un amigo, Darío, a anotarme en Bellas Artes, en la Belgrano. Mirá. Pero equivoqué la calle y me fui a una que era de dibujo, pero no era de Bellas Artes. Era de dibujo publicitario. Ajá. Ahí en Maipú en Montes de Oca y Martín García. Montes de Oca, Martín García, Barracas. Sí. Era lo más cercano que había para estudiar dibujo, ¿viste? Claro. Así que me fui con este pibe hasta ahí, averiguamos, nos anotamos, él después no pudo seguir y arranqué solo. Y bueno, a los 12 años tenía que viajar a Capital todos los días. Mis hermanos iban a Avellaneda. Pero aparte del secundario, ¿o eso tenía orientación secundaria? Era el secundario. Ah. Hecho. Claro. La primaria la hicimos todo en la misma escuela ahí en Herli. Claro. Después el secundario, viste, era como, bueno, que es el momento donde paran de dibujar todo. Y sí. Y yo en realidad empecé en un lugar que te enseñaban dibujo. Es que Dibujo sí, claro. publicitario, viste, pero Que es re loco en ese momento encontrarme con pibes que dibujaban, viste, que yo dibujaba solo, porque ningún pibe podía arrastrar para que venga a dibujar a mi casa ni nada. Claro. Y ahí me encontré con 20 pibes que a todos les gustaba dibujar. Era como estar en el paraíso, ¿viste? Más allá que el enfoque era también llevado a la publicidad y que por ahí no había un dibujo tan artístico, ¿viste? No había tantas libertades. Era más técnico, digamos. Era claro, sí, pero te dejaban, no sé, dibujar, qué sé yo, ¿viste? Yo me la rebuscaba para dibujar copiar tapa de Adela María, ¿viste?
No sé, hacía portadas de revista, ponele. Claro. Decía, hacía una publicidad, uno hacía de un auto, de un whisky, que yo me hacía portada. Portada de revista. Y bueno, me la rebuscaba y la verdad que fue tremendo, una rejuela eso, ¿viste? Y ahí no paré, entonces seguí dibujando. No, el motorcito ese que te dice esto no sirve para nada, ¿viste? Lo hice mierda y seguí. Claro, porque ya estás en el ambiente propicio. Claro. Pero ahí, escúchame, entonces ahí hay algo que zafaste, que es esto de, escúcheme, Escalerandi, deje de dibujar y preste atención. Olvídate, sí. No existió. No existió. Siempre, viste, me la tenía que rebuscar para dibujar lo que quería. Que en realidad a vos te piden algo, un dibujo X. Y bueno, a ver las vueltas que le das para que lo que estás dibujando te guste y te siga. Claro, olvídate. Letra, ¿viste? Pero bueno, de alguna manera no estaba en Bellas Artes, pero estaba haciendo algo Claro. que no iba a parar el motor, ¿viste? Eso ya es un montón para mí. Pero y escúchame, porque inmediatamente después vos entrás a lo que es ahora el UNA, en ese momento era la Prilidiano. Era la Pueyrredón, sí. Claro. Bueno, yo ahí me hice amigo de un par de dos chicos. Uno era Gastón Souto y el otro Fernando Martínez, que él nos siguió después, hizo el primer año. Pero con Sémola dijimos, che, vamos a anotarnos en la Pueyrredón. Miramos igual toda ¿viste? La cartilla esa de carrera, porque mi viejo me decía, pero ¿cómo vas a estudiar, viste, Bellas Artes, boludo? No vas a conseguir laburo de nada. Y estudié kinesiología, abogacía, que despachante de aduana, ¿viste? Abogado. Abogado. Ni a palo, yo no lo podía concebir y no lo puedo concebir, ¿viste? Y igual en todo ese lapso del secundario, la todo, yo laburaba, o cualquier cosa, pero laburaba, ¿viste? No es que laburaba de dibujante, laburaba de cadete, encargado de depósito, pero no me importaba, ¿viste? Si tenía mi tiempo para dibujar. O sea, vos empezaste a laburar siendo pibe ya, al margen del dibujo, digamos, ¿no? Yo empecé a laburar formalmente, o sea, laburaba desde mucho más chico. Ya con mi hermano juntábamos cable, ¿viste? Sí. Y vendían el cobre. Claro. Con mi hermano y con mi hermana también, porque ella se prendía. Sacábamos el cobre de los cables, los enrollábamos y mi viejo lo vendía. Claro. Como mi viejo laburaba en un taller mecánico, tenía posibilidad de venderlo, ¿viste? Y con esa guitita nos comprábamos alguna cosa nosotros, porque si no, no había quien comprara, ¿viste? Olvídate. Ahí me compré mi primer muñeco de He-Man, me acuerdo. Mira. Mi primera revista de Patorucito. Claro. Llegó Pamperito. Me reacuerdo. Y después, tipo 14 años, ya empecé a laburar repartiendo volantes. Ahí en lo que es Lugano, cerca del Matadero, ¿viste? Sí, señor. El Jumbo de Lugano. Bueno, ahí... Obvio, sí. En esa época era un descampado casi. Sí, exacto. Había un desarmadero de autos. Sí, bueno, el negocio era meterse en un edificio y ahí y repartir una banda, pero a veces te quedabas encerrado, ¿viste? Claro. Ahí del 1 y 2, Sí. y te quedabas encerrado y por ahí hasta que salías pasaba una hora, ¿viste? Hasta que salía alguien. Ahí era re loco porque laburábamos con un grupo de pibes, entre ellos estaba Vicky Espinosa, ¿viste? De tema. ¿Ricky laburó alguna vez en su vida? Sí, y repartía volante acá. Yo era re pendejo y era como estar conmigo, ¿no? ¿Viste? Mirá vos, o sea, estabas ahí mano a mano con Ricky Espinosa. Personajazo. Claro, él vivía re cerca de mi casa. Y el padre de Ricky era muy amigo de mi viejo, ¿viste? Entonces cada tanto venía a casa y eso. No Ricky, sino el padre, Orlando. Claro. Y bueno, pero yo cuando iba a la casa lo veía, ¿viste? A Ricky. Y era como ver a tu ídolo, que era un poco más grande. Claro. Y sí, hoy Ricky tendría 52, 53 años más o menos, ¿no? Sí. Y bueno, ahí laburaba repartiendo volantes y después ya empecé formalmente a los 17, como un año antes de lo legal, digamos, en un depósito. Y eso lo hice todo en la secundaria, porque a la secundaria a partir de tercero empecé a ir de noche. Claro. Entonces me daba posibilidad de laburar.
Y ya después ahí hice la seguidilla, ¿viste? Cadete en un lugar, cadete en otro, y bueno. O sea, no paré hasta el 2001, 2002, por ahí. claro, bueno, con el Gran crisis, estallido, claro. Pero, bueno, Paul, por lo que me contás, te diría, la típica del pibe de clase media baja, que se la tiene que bancar como sea para poder, por lo menos, estudiar lo que quiere y seguir bancando el plato de comida todos los días. Y sí, más o menos, sí, porque bueno, o sea, de alguna manera tenía que vivir, ¿viste? Claro. Mis viejos se separaron cuando yo tenía 15 más o menos. Entonces, bueno, mi vieja había enganchado un laburo y con mi otro hermano teníamos que también bancar la parada ahí, ¿viste? Pero bueno, siempre nunca quise dejar de estudiar, nunca quise dejar de dibujar, nada. Mientras en paralelo iba tratando, ¿viste? De enganchar. De hecho, en el secundario empecé a laburar. En el último año de secundario empecé a laburar con Lucho Olivera. Mirá. Y laburé como 3 años con él. ¿Qué eras, ayudante de él? Ayudante, tenía como varios ayudantes, ¿viste? Pero le hacía muchas ilustraciones para proyectos y eso en paralelo que estudiaba y que laburaba, ¿viste? O sea, dibujaba a la noche. Lo que es la energía joven, ¿no? Sí, yo ahora no sé cómo lo hacía, pero bueno, lo hacía. Y bueno, y también dibujaba unos dinosaurios a veces cuando no llegaba él, para una tira que hacía, creo que para Tío Negro, una cosa así, en ese momento. Y como 4 años. Y ahí después arrancó Sémola Souto, que era mi amigo del secundario, que dibujábamos juntos. Y ya después arrancó él también y seguimos unos cuantos años dibujando en paralelo. Te llevo de vuelta a la Pueyrredón, que digo, por ahí para los que están estudiando ahora en la UNA, les parece algo lejano, porque todo esto se unificó en los 2000, a principios de los 2000 más o menos, cambió a esto de la Universidad Nacional de las Artes, instituto antes, bueno, bla, 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 Sí. bla, bla. Vos entraste al profesorado, en ese de pintura, si no recuerdo mal, ¿no? Claro, yo me recibí en el 2000. Claro. En el 2001 tuve que hacer una homologación universitaria porque justo ese año cambió al IUNA. Totalmente. Así que tuve que hacer 2 años en el IUNA. Y después la licenciatura, todo, ¿viste? Fue como otra historia, estudiar otra vez, ¿viste? Total. Pero bueno. Pero escúchame, contame un poco porque por ahí es muy distinto como eran las escuelas de arte y los profesorados a lo que es ahora. Hay muchas diferencias, inclusive en la carga de materia, qué sé yo. ¿Qué te dio ese ámbito académico en donde entiendo que al margen de que todos estamos estudiando arte de adentro, bueno, pasan cosas que pueden ser muy interesantes o que puedan acorsetar, no lo sé? Y a mí me dio todo, porque yo te digo, a nivel académico y a nivel intelectual, entre comillas te digo, ¿no? Porque no estoy diciendo que soy intelectual, sino a nivel historia del arte, historia de la cultura, Claro. pensamiento filosófico, ¿viste? Yo me acuerdo que el primer día nos preguntaban de qué talleres veníamos. Y claro, justo con Souto también, nuestros viejos eran de talleres mecánicos, ¿viste? ¿Ves qué talleres veníamos? Entonces, siempre me acuerdo de hablar con una amiga que venía de una familia culta, ¿viste? Qué sé yo, que leían y todo eso. Y ella me decía que la Pueyrredón no le había dado lo que ella buscaba, ¿viste? Porque qué sé yo, no te explicaban técnicas de dibujo, ¿viste? No era un ámbito que, ¿viste? Que te imaginas una academia china que, ¿viste? Están todos pintando, no era eso la Pueyrredón. Y yo le decía, a mí me dio todo, porque yo no venía de una familia culta. Entonces, los primeros libros de filosofía, los primeros libros de historia del arte, las primeras, no sé, los primeros encuentros con el arte a nivel intelectual, ponele, fueron ahí. O sea, a mí me abrió la cabeza y estoy re agradecido, completamente. Después tuve profesores que ahondaron en técnicas, ¿viste? No sé si lo conocés a Alejandro Boin. Lo entrevisté antes que a vos. Ah, mirá, qué casualidad. Bueno, él... Esta grabación está sucediendo un día después de haber charlado con Alejandro Boin. Bien, pero me estás componiendo al lado de un genio.
Bueno, él fue profesor de dibujo, de técnica del lenguaje del dibujo de primer año de profesorado. Y un capo total. ¿Viste? Impresionante. Él sí nos explicaba técnicas de dibujo, pero después no. Me acuerdo que nos hacía dibujar poner una zapatilla, y por ahí estábamos las 2 horas dibujando en la zapatilla. Y después cuando veíamos nadie había dibujado la misma zapatilla, ¿viste? Entonces es un flash. Ahí viste lo que te contaba de la introspección, de la historia de uno puesta en la formalidad gráfica. Total, no importa esa zapatilla. ¿Se entiende lo que digo? Claro, no importa esa zapatilla, importa lo que vos interpretaste de eso y lo que construiste. Exacto, importa todo lo que encontraste adentro y sacaste para poner en esa zapatilla, ¿viste? Total. Y me acuerdo que Ale siempre al final de la clase nos mostraba un libro. Que el libro, ¿viste? Es un tipo muy amplio mentalmente, entonces por ahí te mostraba de un pintor checo, ¿viste? Del siglo XVIII, y por ahí te mostraba Otto Dix, o te mostraba un ilustrador de ahora, ¿entendés? Entonces ahí un poco, y en esa miscelánea que uno tiene en la cabeza, yo entendí que el dibujo y el arte no se separan, ¿entendés? La historieta, la ilustración, el arte, es todo un conglomerado de cosas de su cabeza, ¿viste? Y él fue el que nos enseñó técnicas en un año. Mirá. Y después un tipo que te cambiaba la cabeza completamente y que nos hizo dibujar una barbaridad fue Juan Carvajal. Bueno, palabras ¿Lo mayores. viste? Lo tuve en el Irurta yo a Juan Carvajal. Ah, claro. Tal cual. Claro, Bueno. pero Juan, yo creo que no hay estudiante, debe haber muy poco que no lo adore. Es que es impresionante. Mi mujer estudió con él y lo adora. Claro. Vos escuchame, yo me recibí hace 30 años del Irurtia y yo lo sigo cruzando en redes y que soy, le sigo diciendo profe. Es como Olvídate, sí, pero todo. Ahora sacó un libro Sí, que lo tengo. sí, me lo debe todavía Juan. Me lo debe porque se había agotado y me dijo, cuando salga te prometo que tenés una copia. Bueno, estoy esperando, pero debe estar No, porque buenísimo. iba a ser una reedición, creo. Exactamente. Bueno, viste lo que es Juan como profesor. Total. No quiero desmerecer a ninguno de los otros profes, porque la verdad que no me puedo quejar de nada, los profesores que tuve. Pero esos dos fueron mamita. Sí, porque aparte creo yo, y por lo menos yo Alejandro por supuesto no lo tuve, pero sí tenía muy presente su obra. Pero Juan Carvajal y hay una camada de docentes que lo que hacían era ponerte en un lugar de que tu mirada era importante y que eras libre. ¿No? O sea, esta cosa de sos libre y hacé lo que quieras, macho. O sea, no estamos matando a nadie, forjá tu mirada. Es impresionante. Yo tomé, inclusive cuando empecé a ser docente hace añares, lo primero que tenía como incrustado en la cabeza era una frase que me había quedado, no de él, sino de otro docente que me dijo, mirando una naturaleza muerta, me dice, fíjate que me parece que esa esfera es un poco más blanca. Entonces yo, bueno, tenía 15 años. Y me dice, pero para. Si lo ves vos, si no, no sirve. Muy bueno. Y bueno. Y en ese momento, mi cabeza hizo, ya está. Claro. El chabón me está apelando a mí, no está apelando a la regla de no sé cuánto, está apelando a que yo lo vea. Sí, y te habilita, ¿entendés? Y te hace tener confianza, porque decís, Claro. bueno, yo no lo veo ahora, ¿viste? ¿Entendés? Claro, porque aparte te da como ese motor de exploración, es La espectacular. importancia de tu criterio, ¿viste? Por eso, esas cosas son de maestro, ¿viste? Totalmente. Estar de bueno. Sí. Y te topaste con tipos así, te cambia la cabeza, porque no se dibuja de una manera, ¿viste? No sé. Yo también hice un cuatrimestre fuera de la Pueyrredón Y en un lugar, creo que era en la UBA, que dio una clase Ariel Olivetti, sí, claro. un maestro también, porque Sí. el tipo era Aparte- técnica enfocada, ¿viste? Recontra enfocada. Era más o menos 2 semanas por cada técnica. Él daba cursos extensos afuera de este lugar. Era en el Centro Cultural Sábato. Ujú. Y
Y esto fue un cuatrimestre. En un cuatrimestre me tiró un par de puntas que las usé, las sigo usando. Sí, aparte Olivetti tiene como esa cosa, yo charlando con él lo cercioré, que es como que es muy motivador, ¿viste? Como que te da ganas de dibujar el chabón. A full, súper ameno, viste, amigable, y esta cercanía que vos decías con un maestro, viste, como que te habiliten, qué sé yo. Totalmente. Y todo el tiempo lo que hacía a mí me contactó con gente, viste, como que tejía vínculos, ¿eh? Te veía algún potencial, el tipo no escatimaba nada. Bueno, esos son los tipos, como te decía, de Carvajal y de Boy, que no escatiman, ¿entendés? Te enseñan lo que te tienen que enseñar, te tiran ahí a ver lo que haces vos. ¿Viste? Sí, Después ya depende de la magia que hagas vos, como los malabares que hagas, ¿viste? Sí, total. Pero escúchame, porque si de malabares hablamos, vos tenés una técnica muy pulida, que algunos te envidiamos sanamente igual, ¿eh? Pero al margen de eso, hay algo que es interesante, que uno puede dibujar como los dioses, pero después aparece el ámbito laboral, en donde aparecen 3 millones de cuestiones más que lo que tiene que ver con estar en el atelier pintando. ¿Cómo fue ese proceso para empezar a conseguir algunos laburos de dibujo? Vos ya habías laburado con Lucho Olivera, me dijiste, pero de empezar, si es que alguna vez fue posible en este país ganarse el pan dibujando. Bueno, con Lucho fue un poco una escuela también, porque me acuerdo una vez me hizo hacer una tira para los dinosaurios para Río Negro. Y yo le hice una tira con tramados, ¿viste? Súper realista de los dinosaurios. O sea, súper realista dentro de lo que podía hacer yo. Y no es que me cagó a pedo, pero me enseñó, ¿viste? Me dice, mire, Scalerandi, así me detuvo. Yo esto no lo puedo presentar porque si mañana me llega tengo que hacer la tira y le tengo una hora de trabajo, yo no lo voy a poder hacer. Así que agarre la témpera blanca y sintetice un poco las líneas. Bueno, eso es una escuela también, ¿no? Claro. Porque además me lo dijo bien, no hay que, viste, me trataba con mucho respeto. Y bueno, agarré la témpera y tapé líneas, porque tenía razón. ¿Cómo haces? Es una tira diaria, ¿viste? Claro. Así que bueno, ese fue un aprendizaje. Y ya después fue al principio ir con carpetas. Me acuerdo que fui a una editorial llamada Puerto de Palos, creo que por ahí sigue existiendo, con carpetas, y ahí dejé todos mis originales después, porque yo no tenía escáner, no tenía ni computadora, ¿viste? Le faltaba un montón para tener. ¿Y se quedaron con tus originales? Y sí, los iba dejando ahí. Y una vez cuando los fui a buscar, había otra dirección y me dice, no, ya no están más. Y ahí hice 3 manuales, me acuerdo. Y después ya fue como ir, no sé, de a poquito se fue dando. Me vinculé también. Nosotros empezamos a sacar una revista con Sémola y un grupo de amigos, Luleleleles. Sí, señor. Y ahí empezamos también a vincularnos con la gente, con Diego Paredes, ¿viste? Con Podetti, con Langer, todo lo que era el humor gráfico, o no el under, porque ellos no estaban en el under, pero que habían estado con sus revistas y eso, en lo que era el under en ese momento, y que tenían una visión, ¿viste? Parecida a la nuestra, ponele, o nosotros parecida a la de ellos. Y por ahí iban saliendo laburos y te lo iban tirando, ¿viste? Iban, che, hay un laburo de esto, ¿viste? Bueno, dale, buenísimo. Y después con Parés, digamos, Souto y yo laburamos un montón, pintando los conejitos, ¿viste? Que hacía para Genio. Para la revista Villique laburamos un montón. O sea, lo que hacíamos no tenía nada que ver. Más hace poco tiré un montón de dibujos que eran de esa época, ¿viste? De storyboards y toda esa cosa que no veía ahí, que estoy acumulando papeles, ¿viste? Pero bueno, en ese momento te daban de morfar. Y bueno, y eso. Después enganchamos para pintar la tira de Clemente. Entonces pintábamos la tira, ¿viste? Con María. Pintábamos la tira y así se iban dando, ¿viste? El tramo en fierro en Barcelona. Laburamos para afuera. No sé, se fue dando medio naturalmente todo. Y la gente nos recomendaba, ¿viste? Claro. Y te hablo en grupo porque muchos laburos los hacíamos juntos con Célora.
otros no, pero algunos los hacíamos juntos. Tratábamos de no dejar a gamba al otro, ¿viste? Cuando salía un laburo para mí, lo llamaba a él, cuando salía para él, y así nos íbamos manteniendo laburando, ¿viste? Pero escúchame, porque vos antes separaste esto de, bueno, o en la charla lo comentaste que viste que es un poco falso esto de separar, bueno, la pintura académica por acá, la historieta por allá, etcétera, etcétera. Digo, porque vos venías del mundo de la pintura, el dibujo, la escultura, qué sé yo, y te metiste en el universo de la ilustración, las historietas, etcétera, etcétera. Sí. Fue algo natural para vos, me imagino, o porque ya tenías mucha lectura de historieta previa. Sí, no sé si mucha lectura, pero mucha visualización. Claro. Pero sí, en ese momento leía más libros, porque era lo que tenía que leer para la facultad. Pero sí, después empecé a interiorizarme más. Lo que pasa es que lo que leía yo eran cosas más tipo la MAD, ¿viste? Humor. Claro. Que para mí estaban los mejores dibujantes del mundo y están ahí, ¿viste? Pero escúchame, me imagino que te sentías un toque identificado porque hay como una suerte de forma estética parecida, digamos, ¿no? Con esos volúmenes, esos juegos, ¿no? Sí, total, y era como tratar de imitarlos también, no solamente que me identificaba, sino que los quería imitar, ¿viste? No, pero Jack Davis, la puta madre, ¿cómo hace? Claro. Pero me parece que hay algo que por ahí todavía está como que hay que explicarlo, que es que a veces uno dice, ¿cómo hizo este hijo de puta para hacer esto? No. Y uno se rompe la cabeza porque le gusta lo que hace ese tipo o esa tipa y investiga y a partir de ahí uno sigue creciendo, digamos, no es que sale de un huevo la creatividad. Olvídate. Y después, que también te habrá pasado, en algunas muestras que vi originales de estos tipos, ¿viste? Y ahí te vuela la cabeza porque yo me daba más la vista en ese momento, me quedaba horas mirando las líneas, ¿viste? Cómo usaban la línea, cómo usaban los tramados. Eran, no sé, por ahí una muestra la iba a ver 5 veces, ¿viste? Y esas 5 veces hacía lo que le dicen a la gente que no tiene que hacer, ¿viste? Que me quedaba acercarse, curando. ¿Viste? Que te dicen contemplarlo desde más lejos. No, yo me quedaba, no sé, 15 minutos por dibujo mirando la línea, ¿viste? Entonces, mirá, claro, vos esa conexión con los originales, ¿viste? Sí. ¿Sabes que yo por lo menos voy al Bellas Artes por año 4 o 5 veces con los estudiantes? Y hay veces que con algunas pinturas todavía hago eso, loco. Me acerco y me quedo mirando cómo hizo un chabón del siglo XVIII. ¿Cómo carajo hizo este volumen? No. ¿Viste? Y estás pensando y te quedás ahí un rato y por ahí te mira lo de seguridad. No tiene nada que ver con mirar la reproducción, ¿viste? Total. Lo que vos vas ahí. Yo el de Bellas Artes me lo conozco, pero te lo puedo decir cada pintura que hay, me lo conozco de memoria. Y cuando voy hago lo mismo, ¿viste? Porque vos te conectás con la pincelada de los tipos, que conectás con la composición, ¿viste? Con las etapas, con las edades con los movimientos, ¿viste? Pictóricos, cómo lo desarrollaba, no sé, ¿viste el cuadro de Sorolla que hay de Bellas Artes? Y si no te colgás mirando eso porque no te gusta pintar. Claro. Claro. Y los de Goya, ¿viste? Que están ahí. Y si no te mínimo emocionás una vez con eso, ¿viste? No, retírate. Claro, me ha pasado que entrar y hay una gran pintura, ahora no me sale el nombre del pintor, pero ese es una pareja sosteniendo un cuerpo de un joven muerto. De Bouguereau. De Bouguereau. Bueno, vos podés creer que cada vez que voy me quedo sentado un rato. Pero inconscientemente, me siento a mirar un rato ese pinturón que es no sé, de 2, 3 metros, enorme. Y a veces me joroban, ¿viste? Me dicen, dejate hinchar las pelotas con este. Y digo, pero no, me pasa algo con este coso. Tremendo. Tremenda las veladuras, ¿viste? Tremendo las pieles de los tipos, bueno, no sé, las diferentes, ¿viste? Que el que está muerto tiene unas veladuras verdes, violetas, azules, ¿viste? Y cuando empezás a mirar eso y empezás a decodificar, ¿viste? Bueno, más escuela que eso no hay. Total. Y escúchame, voy un poco más al proceso creativo.
Digo, porque vos has hecho cosas que te han pedido y has hecho cosas por motus propio o haces cosas por motus propio. Digo, ¿cómo te llevas con el enfrentarte a la hoja o al cartón? Yo sé que también vos laburás en óleo y en otros en otras emulsiones que son para pintar analógicamente. Digo, ¿planeás antes? ¿Te mandás y empezás a descubrir un poco qué formas pueden ser? Bueno, es diferente en cada cosa que hago, ¿viste? Porque es muy diferente, digamos. Primero que ya no tengo miedo, ¿viste? El típico miedo a la hoja en blanco, no me pasa, porque no he agrandado eso, sino porque, bueno, en realidad de amigarme con la limitación, ¿viste? Como decir, Bueno. yo llego hasta acá, ¿viste? Lo voy a intentar, no es que no lo voy a intentar, pero bueno, está todo bien, ¿viste? Acá la quiero pasar bien, quiero disfrutar. Claro. Salvo que sea un laburo con fecha de entrega, ¿viste? Donde uno está más tensionado, porque también tenés que agradarle al que te lo pidió, ¿viste? Le tiene que gustar a determinado público. Pero en esos casos por ahí hay otras tensiones que juegan que están más ligadas a eso, ¿viste? A que le caiga bien a esa persona. No es que tampoco transas todo tu... No, se entiende. interior, ¿viste? Pero digo, bueno, ¿viste? Qué sé yo, están pidiendo algo de humor, no puedo, ¿viste? Tener algo que no de guisa. Pero salvo esas excepciones, después, como yo manejo mucho estilo, ¿viste? Medio... voy por distintos canales, de repente no, en algunas cosas es difícil tenerle miedo, ¿viste? A la hoja en blanco, porque si cuando vos haces una pintura, a mí lo que me pasa es que tengo una idea, quiero hablar de un tema, busco el recurso formal para hacerlo y empiezo a tirar un boceto de esa idea. Como el boceto nunca lo bajás de la manera tan fiera como lo pensaste, ya ahí empieza a cambiar. Se va enriqueciendo, ¿viste? Porque vas cometiendo errores, vas tomando distintas formas, hasta que te conforma de alguna manera o te gusta, y ahí recién me pongo a pintar. Entonces, cuando me pongo a pintar ya no hay tanto margen de error, más que lo que puedas, no sé, dar con la pincelada, o, ¿viste? Por ahí tenías pensado poner un color y el color cambió y te gustó más, qué sé yo, ¿viste? Más casi siempre cambiás por lo que más te gusta. Y aparte vas viendo, me imagino, ¿no? A medida que vas componiendo y pintando, decís, che, pero para esto no sé si es verde, esto va... Totalmente. Sí, o das vuelta a la imagen, ¿viste? Oh, claro, sí. Esto, ¿viste? Cómo funcionaría acá, que son más cuestiones, aunque estemos hablando de colores con L, son funciones, tiene que ver con la composición, ¿viste? Y eso cuando hago una ilustración, cuando hago una pintura medio que agarro y me pongo a pintar. Y después voy viendo, ¿viste? Medio que voy tapando, te debe pasar a vos también cuando dibujás o veo la estructura que tenés ahí en el fondo, y yo creo que ese blanco lo habrá puesto y lo fuiste mezclando con el fondo. Uno ¿no? se va, claro. Y viste, y te van apareciendo cosas que ni las tenías planeadas, y ahí hay magia, ¿viste? Entonces eso está bueno. Total, la realidad te devuelve. Exacto. ¿No? ¿Viste? Como expectativa, realidad, y empieza uno ahí a elucubrar. Tal cual, eso lo que dijiste vos es un ida y vuelta, ¿viste? Como vos le das algo al papel, a la tela, lo que sea, te devuelve algo y vos ves qué haces con eso, como si estuvieras jugando, ¿viste? Al ping-pong por él. Y cuando me pongo a hacer historietas ya ahí cambia la cosa, porque es todo un poco más formal. Claro. Entonces tengo un guión, lo planto en chiquitito, ¿viste? Después lo dibujo en más grande, después lo entinto. Ahí siempre hice algunas historietas más experimentales, pero por lo general cuando hago historieta soy un poco más reglamentario, ¿viste? Tengo también esto de amigarte con el error y ir para un lado que no tenía planeado, ponerle cuando tinto, ¿viste? Que el entintado también es un ida y vuelta, pues tenés pensado una cosa. A mí no me gusta ponerle dibujar la línea que voy a entintar. Yo lo dibujo en la figura, la planto más o menos, y después lo armo todo en el entintado. Entonces la parte más creativa está en entintar. Entonces ahí sí hay un ida y vuelta, ¿viste? Por el proceso.
que es como y es la parte más amena por ahí, en donde puedes prestar atención a mirar una película, ¿viste? Mientras editas, Claro. etcétera. Pero escuchame, pará, porque eso es interesante. Vos no es que das por acabado porque muchas veces viste que se dice el dibujo es el estadio previo a la pintura, es una pavada, porque en realidad son dos cosas distintas, pueden ser distintas. Claro. Pero esto que decías vos de, bueno, yo hago solamente lo planto y lo importante sucede en el momento que empiezo a entintar, a jugar con la tinta, a jugar con los trazos. Cualquiera te puede decir, che, qué seguridad que tenés, porque ahí no podés borrar nada. Bueno, podés borrar. Porque esto ya lo dijo Breccia, ¿viste? Que hay que laburar también con el blanco. Sí, claro. Entonces, si vos mandás blanco, arriba le mandás otra vez, o cambiás, o pegás un papel, ¿viste? Como hacían los dibujantes de antes. Entonces es interesante porque el error no te está acabando la tumba, ¿entendés? Total. No es que vos tenés que hacer una línea y si la hiciste mal, qué sé yo, está todo mal, ¿viste? Tenés que hacer la hoja de nuevo, no. La haces, vas retocando, ¿viste? Pero sí, lo que me pasa es eso, que lo otro no es que no es importante, pero es la parte, ¿viste? Más mental de composición, de que si el personaje está mirando para un lado o para el otro, o, ¿viste? Que este personaje está trabando la fluidez de no sé, cosas de ese estilo, ¿viste? Claro, que son más mentales, ponele. Ahora, una vez que ya lo tenés plantado todo el dibujo, no me gusta mirar dónde está la sombra y eso, dibujar la sombra, porque es como que lo tengo que dibujar 2 o 3 veces, ¿viste? Y es un embole. Y aparte ¿no te pasa que como que matás la expectativa de lo que puedes ir haciendo a medida que laburás encima con las tintas o con los otros medios, ¿no? Pues ya lo planificaste. Sí, me pasa a mí que no... a pesar, vos dijiste recién de las técnicas y eso, pero yo me manejo muy intuitivo, ¿viste? Cuando dibujo y cuando pinto. Por más que por ahí uno tiene un bagaje o un aprendizaje, siempre soy intuitivo, ¿viste? Entonces no me da esas ganas de ser una máquina, ¿viste? Quiero que el dibujo, por ahí a esta altura, por ahí antes sí lo hacía, pero a esta altura de mi vida, quiero que el dibujo sea mi búnker, ¿viste? Donde yo me divierto, donde la paso bien. Tampoco que tengo todo el día, ¿viste? Porque yo laburo de otra cosa, cuido a mi hija y después le saco horas al sueño, ¿viste? Para dibujar. Claro. Entonces, quiero que sea un buen... Y lo que hablamos antes, que en otro momento, digo, que el mundo afuera, ¿viste? Es la porquería, ¿viste? A veces. Ay, sí, claro. Que, bueno, en mi búnker no me quiero hacer problema, quiero que pasarla bien y lo que me genera por ahí, obviamente que no es que estoy dibujando angelitos, ¿viste? O Pequeño Pony, ¿entendés? Los que te conocen en tus dibujos saben que no. Claro. Pasarla bien dentro de esa catarsis que uno hace cuando hace alguna obra o algo. Pero entonces me pasa eso. Pero todo... lo que más disfruto últimamente es dibujar sin boceto ni nada, que lo hago en unos cuadernos, en unas hojas, ¿viste? Los estoy subiendo eso al Instagram. Y me mando ahí y es como que mi pensamiento va al mismo tiempo que la línea. Con las limitantes de que todos tenemos, ¿no? El bagaje de la composición, olvídate, claro, los bordes de la hoja, ¿no? Pero trato de ahí manejarme con libertad, aunque siempre se repiten los patrones, ¿viste? Porque en ese abismo de que te tirás ahí a la pileta, buscás agarrarte de algún lado siempre, ¿no? Sí. Como que siempre el lugar conocido, que por eso digo, repetís los patrones y está bien, ¿viste? Siempre imagino antes de empezar un dibujo, digo, hoy no quiero pensar en lo que voy a hacer, porque esta parte de este bloque o este cascón de mi dibujo, quiero que sea libertad absoluta, ¿viste? Claro.
en esa libertad absoluta tenés las limitaciones de tu propia historia, ¿viste? Total, pero vos sabés que, no me acuerdo quién lo decía, pero que en el ámbito del cine se decía que un director o un autor, el que sea, hacía la misma película 25 o 30 veces. En realidad lo que iba cambiando era cómo iba creciendo, iba teniendo otras preocupaciones. Claro. Quería contar otra cosa, pero en el fondo terminaba contando lo mismo. O sea, en el fondo estaba la misma preocupación. Como Tal que, cual, ¿no? tal cual. Hay algo de uno que siempre se deposita Sí. de alguna manera. Es que es un poco como hablábamos al principio, esto para mí, ¿no? No, nada de lo que digo es real o es ciencia cierta, pero digo, es mi experiencia nada más. Pero esto de que es la historia de uno, lo que se va sumando, el autoconocimiento, ¿viste? Y bueno, recién hablábamos de Otto Dix. Imagínate que ahí hay no sé, el tipo quiere representar la guerra, porque estuvo en la guerra, ¿entendés? Y conceptualmente elige una temática que es que lo interpela. Total. Entonces, a mí me pasa eso, yo quiero elegir temática cuando elijo que me interpele. Y después tenés que elegir una forma, un elemento formal para representarla. Él elige la pintura o el grabado para hacerlo. Pero además de ese elemento formal gráfico, tenés que elegir la forma. Todo esto inconsciente, ¿no? Digo, Pasa todo en el momento, por decir. y esa forma no puede ser sutil, ¿entendés? No puedes hacer un trabajo después de haber estado en la guerra, sobre la guerra, con sutileza o despojado, ¿viste? Con pinceladas contenidas, ¿no? Yo creo que, viste, que las pinturas del tipo son totalmente caóticas. Sí. Pero aparte algunas son enormes, son como muy, muy intensas. El elemento formal del tipo es eso, ¿entendés? Claro. Pintura, y caos, porque es lo que viví. Claro. Entonces me fui a la mierda por las ramas. No, pero está bien, es un ejemplo de lo mismo, digamos, en tal caso, digo, para nuestra escala. Claro. Sí, total. Pero, y escúchame, vos, por lo menos desde acá como espectador, ¿no? O como lector de los laburos que hayas hecho, no hace tanto que salió un nuevo libro en donde hay material tuyo. Pero yo veo que vos tenés yo digo, este pibe debe ser un obsesivo del detalle, porque hay detalle en las pinturas y en las publicaciones. ¿Cuándo decís stop? Porque si no la cago. Y está la frase, viste, que te lo dice la misma pintura. Y creo que alguna vez se la cago, igual. Que no Es paro, inevitable. Pero, bueno, ahí te hablo de lo mismo. Es intuitivo, ¿viste? Y te debe pasar a vos, Diego, cuando dibujás. Sí, ¿no? a veces no sé si a vos te ha pasado que necesito abandonar esto un toque porque ya no sé si puedo seguirlo. Y cuando después de 2, 3 cafés y 5 litros de mate volvés, ¿no? Tal cual. Y ahí decís, boludo, esto estaba bien, esto no. Y ahí, bueno, toco acá. Sí, o por ahí no lo tocas más, ¿viste? Sí, claro. Todo ahí, está bien. Total. O también está el otro y dice, nunca está terminada la obra, sino que está abandonada, ¿viste? Eso es una locura, ¿no? Porque volver a retocar una pintura, ponele, de hace 10 años. Y no sé si tengo ganas, yo era otra persona. No sé si te pasa a vos. Me pasa que las tapo, porque como por ahí no tengo guita para comprar las telas y eso, y he pintado arriba de otras pinturas que digo, esta ya está, ya cumplió su ciclo. ¿Viste? Mirá, o sea, qué sé yo, le mandás arriba, no sé, gesso y dale que va. Y dale, arriba, sí. ¡Fua! Ahora, la semana pasada tapé una que me había gustado, fue la tapa de una revista en España, qué sé yo, y dije, ya está, esta ya está. La mataste. La tapé toda y dibujé arriba. Increíble eso. ¿Eh? Es increíble porque, digo, yo no sé, lo digo desde mi lugar. La estás aniquilando. No sé, porque ¿quién te dice dentro de 500 años? ¿Viste? Está abajo, Está abajo, claro. Viste que los museos hacen eso y buscan con la luz infrarroja y no sé qué, buscan lo que había abajo de las pinturas. Si mi hija no la tira a la basura o mi nieto. Dependemos de nuestras continuidades. Claro, uno se transforma en un acumulador, ¿viste? Sí. Tremendo.
Y yo tengo un espacio muy reducido. Ahora acá ves la biblioteca, pero este es el lavadero, ¿viste? En mi casa. Todo junto. Y tengo la biblioteca y el lugarcito ahí. Entonces no puedo acumular mucho, ¿viste? Claro. Tengo ahí todas las cosas medio encimadas, bueno. Pero bueno, qué sé yo. Más o menos voy... Claro, te lo vas arreglando. Y volviendo a lo que decías, es intuitivo. Creo que en el momento que paro, y además como tengo abierta un montón de ventanas, ¿viste? Como digo, este cuaderno de dibujo, esta ilustración que quedó ahí, esta historieta, cuando tengo ganas, la dejo. Si veo que quedó ahí por algún motivo, la dejo, porque no le encuentro la vuelta. Claro. Y vuelvo cuando le encuentro la vuelta, porque por ahí entre medio de esa pintura le encontré la vuelta a un dibujo que estaba ahí parado, ¿viste? Y voy haciendo esa especie de trueque con, sí, ir y venir. Sobre todo con la pintura y la historieta que te llevan más tiempo. El dibujo por ahí, estos dibujos sueltos que te digo, los resuelvo en el día porque es como algo más que uno lo escupe, ¿viste? Ahí lo querés largar, ¿viste? Sí, escúchame, tengo una pregunta sobre, vos has laburado también bastante material con contenido político, digamos, o contenido en donde lo que te pedían tenía contenido político, las tapas de alegría para empezar a hablar y después hay un montón más. ¿Te ha pasado que esa exposición te ha jugado, no digo en contra, sino en realidad que te ha pasado algo en esa exposición o las redes te han atacado? Digo, he hablado con otras personas que les ha sucedido de decir... Claro. No me importa mucho, ¿viste? Porque... Bueno, eso es una buena. Cuando nos juntamos a hacer alegría, nos juntamos un grupo de amigos que veníamos haciendo historietas por separado y dijimos, che, tenemos que hacer algo con el macrismo, ¿viste? Claro. Porque somos amigos peronistas de izquierda, ¿viste? Che, loco, nos tenemos que juntar y hacer esto. Y lo hicimos y había que encararlo. No nos importaba mucho... a nivel, a nivel formal, si querés, lo que queríamos era hacer algo, mostrar lo que estaba pasando. Claro. Con lo que sabíamos nosotros, mostrar lo que estaba pasando. Y entonces era un laburo. Yo era uno de los que administraba, ¿viste? El día a día. Éramos un grupo, un día lo administraba cada uno. Y ahí te morfabas todas las puteadas que te puedas imaginar. Porque vos tenías que administrar el día, pedirle un dibujo a este, pedirle el dibujo al otro, hacer vos también tus dibujos. Te hablo de la página, porque después hicimos los libros, ¿viste? Sí, claro, los anuarios. Claro, hicimos los anuarios. Y te morfabas todas las puteadas, pero vos sabés que la finalidad es esa. Y bueno, si me puteás, es porque te está generando un dolor, ¿viste? O algo, claro. Qué sé yo. Así que a nadie le gusta que lo puteen, no te voy a mentir. No, que hablen. Claro, por eso. O que te tiren cualquiera, ¿viste? O que por ahí cosas que son más heavy. Pero lo estás haciendo porque es el motor que te está llevando eso. No lo hacías, no era ninguna careteada, ¿entendés? No lo estabas haciendo porque eso te dejaba guita, ni porque eso te dejaba, no sé, te daba prestigio. No, lo estabas haciendo porque lo tenías que hacer. ¿Entendés? Y eso es lo que pensábamos, todo lo que hacíamos alegría. Hay que hacerlo. Claro. Por más que después no pasa nada con eso que haces. Porque al fin y al cabo, creo que lo decía Di Stefano, el escultor. Decía, bueno, al final una escultura a mi mujer, que era escritora, viste, dramaturga, los milicos le pusieron la pata encima y nos tuvimos que exiliar, y yo que venía haciendo esculturas en contra de la dictadura, nadie me dijo nada nunca, ¿viste? Por ahí un dibujo, al fin y al cabo, no hace mucho, ¿viste? Pero es lo que vos necesitás. Pero vos fijate que, por ejemplo, uno quiere entender un poco cómo, voy a dar un ejemplo, cómo era Argentina hace 100 años, en la década infame, y también recurre a los dibujantes que estaban en los diarios, que hacían los grabados, que hacían, por ejemplo, los afiches y demás, para entender un poco también el microclima. Digo, yo no sé cuánto va a quedar de lo que produce cada uno de nosotros, digo, porque todo va pasando, pero en algún punto hay algo que
vos decís, bueno, había un conglomerado, un grupo de dibujantes y de artistas que salieron al toque a responderle a un tipo liberal como Macri, digamos, ¿no? Entonces, no sé, bueno, algo me imagino que quedará. Digo, alegría todavía en las redes sigue apareciendo. Sí, sí, está. Yo no estoy participando porque no tengo ni tiempo, ¿viste? Pero sigo hablando con los muchachos y saben que pueden contar conmigo para cualquier proyecto, ¿viste? Siempre y cuando sea algo concreto. Pero ahí sigue rodando, ¿viste? Total. El tema que, bueno, existe eso, puede llegar a ser un granito y hay que hacerlo, no es que no hay que hacerlo. Es como salir a la calle y marchar o protestar. Hay que hacerlo, no hay que dejar de hacerlo. Pero, viste, vos ves que igual todo sigue, viste, la escalada es cada vez más grande. Y no sé si te pasa que conforme te vas creciendo, que preguntas, ¿para qué? ¿No? La pregunta ¿para qué? Y volvés a responderte, no hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Exacto. Sí, todo el tiempo, porque ese ida y vuelta, ¿viste? Vos te lo tenés que replantear, ¿viste? Como, che, ¿para qué si me están escuchando dos chabones, ¿viste? Y los otros se cagan de la risa, ¿viste? Porque estamos en el reino de la ironía, ¿viste? Y los otros se cagan de la risa, los otros te putean. Pero bueno, lo tenés que hacer. Primero lo tenés que hacer por vos, ¿viste? Claro. Porque tenés la necesidad. Porque, bueno, más o menos en todo lo que hago yo, por más que no quiera, aparece el componente político. No puede no aparecer, ¿viste? Porque es lo que me jode, me interpela, me moviliza para las cosas, ¿viste? Entonces, no puedo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero es más fuerte que yo. No, es que, digo, esto que decís vos es interesante con respecto a que inclusive no necesariamente tiene que haber una imagen de Macri como un reptiliano o como uno de ve invasión extraterrestre, sino que ¿cuáles son los temas recurrentes? Claro, y cuando yo veo tus laburos, esta cosa de los bichos en descomposición o de los policías derretidos y los conurbanos y todo eso, bueno, tiene que ver con la mirada tuya del mundo y con lo que, bueno, se puede ser político siempre buscando otra forma, ¿no? Sí, ni hablar. Bueno, el libro que saqué hace poco es de humor, pero es totalmente político, ¿viste? Claro. Está hablando de lo que está pasando ahora. Bien, mal, no sé, te puede no dar gracia, lo que sea, pero lo hice con que tenía la necesidad de hacerlo, ¿viste? No puedo contenerlo eso, es como que lo tengo que hacer. Porque es así, ¿viste? Por más que el que lo lea y vea a un pibito haciendo poliqueta, ¿viste? Y no, para mí estoy hablando de otras cosas, ¿viste? Total. Las dos últimas, Polaco. Primero, ¿vos podrías vivir sin dibujar? Complicado. He estado tiempo sin dibujar porque no tengo tiempo. Pero es mi gran frustración no tener tiempo para dibujar. Casi siempre, bueno, se me complica a veces por el laburo. Yo trabajo de lunes a viernes de escultor. O sea, es muy lindo, pero es un trabajo. Y aumento casi 10 horas de mi casa. Claro. De lunes a viernes. Y cuando llego soy padre y me encanta esa labor también. Y trato de estar recontra presente. Entonces me queda el tiempito de la noche, ¿viste? Y hay días que estoy cansado y me cuesta, ¿viste? Pero le trato de meter energía porque digo, yo sin esto creo que me oxido, ¿viste? Me muero, no sé. Porque me pasa lo mismo que te decía antes. No es que no puedo vivir sin dibujar, pero por ahí vivo un poco más triste, ¿viste? Entonces es una necesidad que tengo que la tengo que sacar. Hablando con tu maestro Boeing, me dijo, sí, podría, pero te puedo asegurar que me empiezo a sentir mal. Me dijo, claro, ¿no? Fisiológicamente mal. Sí, a mí lo que me pasa es que me pongo un poco más áspero, ¿viste? Porque noto que ahí, como lo que te contaba cuando era chico, nivelo un poquito, ¿viste? Mis cosas. Ordeno los patitos, hago catarsis, ¿viste? Digo lo que tengo que decir de alguna manera, mal o bien, y me moviliza, porque es como que tengo siempre un proyecto, ¿viste? O una idea,
por ahí voy en el bondi, viste, yendo al laburo y se le ocurre un guión para una historieta, pero esto es habitual, es casi todos los días. O una imagen que quiero representar, o veo algo que pasa en la calle y digo, busca a ver cómo le encuentro la vuelta para que esto tenga un cierre simbólico, ¿viste? Claro. Estoy siempre pensando en eso. Además de todos los problemas que rodean una vida, ocupa mucho tiempo en mi vida pensar en conceptos que se vuelcan a través de imágenes. ¿No te hace sentir vivo eso? Totalmente, porque me pone las pilas, no sé, es como... A veces pienso, hablo con amigos, ¿viste? Digo, ¿cómo sería una vida sin dibujo, entendés? Mi vida, no sin dibujo. Yo Porque tampoco tengo respuesta. Yo la pienso, claro, porque a vos te pasa lo mismo, ¿entendés? De hecho, me haces esa pregunta porque a vos también te pasa. Muchas de las preguntas son las que me hago y no tengo del todo respuesta y digo, bueno, a ver la gente que ya tiene más experiencia, a ver qué onda. Yo no puedo, Claro, qué sé yo, estoy por lo porque menos una boludez. te mantiene entusiasmado, ¿viste? Claro. Es como que en ese ámbito, por eso te decía lo de búnker hace un rato, es como en ese búnker, en ese ámbito, por ahí el problema es a veces dónde poner un color, ¿viste? Dónde poner una línea, y en otros lugares, ¿viste? Los problemas son más densos. No le quito relevancia, importancia a dibujar y a la pintura, porque a veces, ¿viste? Son problemas grosos, ¿viste? Que te pasan, pero te hacen bien. Una vez que lo pusiste ese color, te sentís satisfecho y ya estás planeando en tu mente la próxima pintura, el próximo dibujo que te mantiene en movimiento, te mantiene despierto, atento, ¿viste? Te mantiene con energía, hace que fluya, ¿viste? Tu energía y vaya a parar a algún lugar, ¿no? Totalmente. No sé yo eso. Ahora sí, última. En estos momentos de tanta inmediatez y de las imágenes generadas por IA y todo esto que es una vorágine insoportable, ¿qué se te ocurre que podría motivar a la gente a seguir dibujando? Digo, porque siempre hay. Pero ¿cómo podemos nosotros desde nuestro lugar decirle, pues nosotros somos pibes que venimos del analógico? Sí. ¿Cómo? No agarré otra cosa que lo analógico nunca. Bueno, claro, pero viste que hay muchos de nuestra generación que tienen un mix entre analógico y digital, o si no son analógicos, yo sigo amando el analógico, pero al margen de esa cuestión, ¿cómo hacemos para nosotros que ya tenemos una experiencia, más, menos, como sea, transmitirle a los que están ahora diciendo, che, dibujo más o menos bien, ¿qué hago o no? Che, dibujar es súper importante y el tiempo que te tomás es súper importante. Bueno, es eso que dijiste vos, el tiempo de la inmediatez de ahora, ¿viste? Yo trato de pensar en este tema porque te genera una tristeza, ¿viste? Un vacío en la estructura de cada uno. Y pienso esto como un poco, ¿viste? En la teoría marxista de la alienación. Pienso que estamos totalmente alienados, incluso a nivel artístico, ¿viste? Y yo me acuerdo, no sé, cuando Marx habla de que el arte está vinculado con la mercancía, está vinculado con el capitalismo, pero también está vinculado con lo desalienante, con esto de poder hacer un producto, en el proceso entenderlo y ver lo final, ¿no? Que es lo que, no sé, las teorías fordistas, ¿viste? Y todo esto, que te terminás alienando y muriendo por dentro. Y bueno, no tenían otra que hacerlo, pero digo... La cadena de producción. La cadena de producción totalmente alienante. Bueno, yo creo que hoy es una vida alienante incluso en la parte artística, ¿viste? Porque si vos pensás que la inteligencia artificial te está resolviendo un problema, es que en realidad no te estás perdiendo de vista de lo que querés hacer, ¿entendés? Con el arte. Porque se convierte en algo totalmente resultadista. Y eso está vinculado 100% para mí, con dos cosas. Con el capitalismo salvaje y con el deporte. Y el arte no es un deporte, ¿entendés? No es una competencia. En el arte no tenemos que estar compitiendo con nadie. No tenemos una meta. Tenemos que aprender a disfrutar el proceso.
y para disfrutar el proceso, sin perder de vista el resultado, ¿viste? Pero lo hablamos antes, la magia está en el proceso. La magia está en ponerte a dibujar y lo que está pasando y entender esa información que te está mandando el dibujo, ese feedback, comprenderla, saber que tenés que ir para un lado, después agarrás para otro, comprendés los errores, las limitaciones, ese error te tira otra cosa nueva, y eso no ocurre con la IA, porque la IA lo que hace es mostrarte un resultado. A mí se me viene la imagen, ¿viste? De Julio II, era el Papa, que Juan Pablo II. no, el que le pidió a Miguel Ángel que haga la capilla. Sí, bueno, que haga la Capilla Sixtina. Siempre que pienso en la inteligencia artificial, pienso en esto. Digo, claro, la inteligencia artificial es el Papa, ¿entendés? Pero el que lo hace es Miguel Ángel, no es el Papa, ¿viste? Claro. Yo quiero que hagas esto acá, acá, acá y acá. Y a mí el Papa me chupa 3 huevos, porque el que hizo la pintura es Miguel Ángel, ¿entendés? Entonces, si vos escribís y le pedís al, ¿cómo se llama? Al prompter y querés hacer la Capilla Sixtina, ¿viste? Claro, la máquina te va a hacer la Capilla Sixtina. ¿Y vos te pensás que vos la hiciste? Claro. La hizo otro, ¿viste? Y después es entrar en esta teoría de Walter Benjamin, ¿viste? De Laura. El aura de la... Vos vas a ver un original a un museo y se te caen las lágrimas. Y entendés y aprendés que te cuesta más verlo en una impresión. Olvidate. Nosotros somos también del mundo de la historieta y nos encanta la impresión. Pero cuando ves un original te cambia la cabeza. No, lo ves en tamaño grande, su tamaño original. Entonces ahí te cambia la historia. Yo creo que vos, llevando a los pibes a ver el Museo de Bellas Artes, le estás enseñando que la IA te puede servir. Yo no digo que no, no sé por qué. A mí me pasa por el costado y no le doy ni pelota, no me excita para nada, ¿viste? Pero que yo hace 5 meses no tenía celular, ¿entendés? Te digo así. Ahora lo tengo por cuestiones familiares, pero no me interesa para nada. Pero por ahí algunos te dicen, no, a mí me sirve porque tal cosa, ¿viste? Qué sé yo. Bueno, es algo que existe. Después tenés todo el otro conflicto que los pone muy bien Caruso, que es la parte legal, ¿viste? Sí. Las editoriales, que si vos dejás que no le ponés límite a eso, vos sabemos cómo es el capitalismo, ¿viste? No, morfa todo. Sí. Se termina se morfa la humanidad. Entonces, que me parece genuino y muy bueno ese planteo. Pero son dos cosas distintas, ¿viste? El hacer no me calienta pero para nada, ¿viste? Porque me parece que me convierto en el Papa pidiéndole a Miguel Ángel que haga algo, ¿viste? Y yo quiero ser el que lo hace. Quiero disfrutar, quiero encontrar la magia en ese proceso. No quiero pedirle a nadie que lo haga. Es claro. Así. Y ¿cómo enseñar? Para mí eso me retrotraigo a lo que decíamos antes, ¿viste? A lo que dijiste vos del profesor dándote la libertad a vos de crear y dándote el empoderamiento para que vos te fijes si realmente esa esfera estaba de una manera o de otra. Entonces ahí te está habilitando el proceso. Total. Te está habilitando a que vos estudies esa imagen. Y aparte de que no hay un tiempo para que lo hagas. Te podés tomar todo el tiempo del mundo porque en realidad va a depender de un montón de cosas tuyas. Entonces, me parece que va por ahí, por habilitarla a la otra persona, por no ponerle tiempo para que termine en un dibujo o una pintura. Obviamente que no sea algo eterno, pero digo, no con objetivos un poco más laxos que puedan disfrutar de los procesos los pibes. Y esencialmente que puedan disfrutar del aura de las obras, que es lo que hablamos, llevarlos a los museos, llevarlos a una muestra. No sé si hubo hace unos años una muestra de Breccia. Sí. Ahora no me acuerdo y de Cedrón, de Pablo Cedrón, sí, en el piso de abajo. Y si vos no salís transformado de esa muestra, es porque tenés que empezar a laburar en tu sensibilidad, ¿viste? Sí. Entonces, viste, eso por ahí me estoy yendo muy por las ramas. No, pero estás hablando también mientras te escuchaba pensaba en algo que es, pero en el fondo
para tener libertad creativa, no es que la libertad se aprieta un botón y on. Esa libertad creativa implica muchas cosas, mucho tiempo y muchos procesos. Claro, es un montón de cosas, ¿viste? Y después que cuando uno, porque también estaba, lo que pasa es que no te quiero estirar el programa, Pero dale, estamos charlando. porque después estaba, ¿viste? Esto, el concepto este, que me perdí. Se me fui por la rama y me perdí. Pero bueno, básicamente me parece que educando a disfrutar, a tener libertad real, y disfrutar de los procesos, de esa magia que ocurre, no darles tabla cuando se equivocan, ¿viste? Sino explicarles que los errores también son importantes. ¿Viste? Yo siempre me acuerdo que no sé dónde leí que decía que Oski quería dibujar como Salinas. Ok. Y sentía que no le daba la nafta, ¿viste? Pero cuando el chabón se amigó con lo que él podía hacer, fue tan genial o más genial que Salinas. ¿Entendés? O por lo menos desde mi punto de vista. Claro, Cuando vos ves logró ser él. Logró ser él y preguntarle a cualquier dibujante lo que es Oski, ¿entendés? Te van a decir, porque es así. Y yo fui a ver una muestra de originales de Oski y se te caen las medias. Claro. Es impresionante. Y bueno, qué sé yo, no logró ser Salina porque Salina era Salina y él era él, ¿entendés? Totalmente. Pero bueno, eso es aprender de los procesos, no cagar a pedo, ¿viste? Por esos errores, porque entonces lo estamos derivando directamente a la inteligencia artificial, a que busquen el resultado y nada más. Totalmente. Y no es así, ¿viste? El resultado te puede servir para determinados laburos, siguiendo los cánones que tenés que seguir para, no sé, tenés que dibujar superhéroes, me imagino, ¿no? Tenés que seguir ciertos cánones renacentistas, etcétera. Pero también tenés otros lugares para dibujar. Totalmente. Con otros cánones, ¿entendés? Y que después que el dibujo, como decíamos antes, es terapéutico, ¿viste? Olvidar. Y lo tiene que hacer todo el mundo, no solamente profesionalmente. Es para que lo haga todo el mundo, porque hace bien, te ayuda en la vida, y es el primer lenguaje universal. Y no te jodo más. Con esta frase contundente, señor Polaco Scalerandi, el proceso fue largo, pero hasta acá estamos, en este presente. Ahí se larga, ¿eh? No, pero bueno, a veces uno conoce a la gente en eso sí de vuelta tan interesante. Nada, gracias totales. Bueno, igualmente, un capo, Diego.